Namaste. Bienvenidos a esta segunda clase del curso introductorio sobre psicología espiritual de Movimiento Dharmakaya. Les agradecemos a todos los que han llegado hasta este punto y esperamos que la información sea de utilidad. El día de hoy vamos a aprender sobre las leyes espirituales y el concepto de samsara aplicado a psicología espiritual. Así que, sin más palabras, daremos inicio a esta clase. Namaste. Bienvenidos a esta segunda clase del curso introductorio sobre psicología espiritual de Movimiento Dharmakaya. Es un placer que estén ya acá en la mitad de este curso. Ya hemos avanzado bastante y hemos mirado temas muy interesantes. Para la persona que de pronto no haya visto esta primera clase, se la vamos a dejar aquí arriba para que pueda ir y tomar esta clase, para que pueda también entender un poco más lo que vamos a hablar. En esa primera clase se vio el tema del ego, entendimos qué era el ego, también vimos las preguntas trascendentales, analizamos también el concepto de Dharma dentro de psicología espiritual y demás. Así que invitadísimos a ver esa primera clase para las personas que aún no la hayan tomado. Y la clase de hoy va a tocar dos temas muy importantes. El primero es samsara, que lo están viendo en pantalla, y el segundo, donde vamos a ampliar y nos vamos a detener por más tiempo, es el de las leyes espirituales. Vamos a ver ese tema central dentro de psicología espiritual, que se va a unir entonces con la parte ya más práctica dentro de este tema de psicología espiritual. Así que bienvenidos y vamos entonces a empezar a mirar el tema samsara. El término samsara es un término en sánscrito para describir el universo. Por eso vemos esa imagen circular con algunos personajes que quizás no podamos saber quiénes son. Ese es samsara. Esa es la ilustración de lo que es la concepción del universo dentro de la filosofía dármica. Pero dentro de psicología espiritual vamos a entenderlo de una manera diferente. Entonces, el samsara representa el universo completo, tanto exterior como interior, es decir, el universo hacia afuera, pero también nuestro universo interior, nuestro universo psicológico, emocional, sensitivo, de las ideas, todo lo que vaya hacia nuestro interior, incluyendo, claro está, el espíritu y la divinidad interior, es también samsara. Cada nivel del samsara representa estados emocionales. Como podemos ver en la imagen, el samsara está compuesto por diversos círculos, por diversas circunferencias, y en cada circunferencia también vemos diversas imágenes. Para explicarlo rápidamente, el samsara está compuesto por 6 niveles o 6 reinos. Estos 6 reinos van desde abajo, desde el infierno, desde las situaciones difíciles, y en el caso de psicología espiritual hablaríamos de las emociones negativas, hacia arriba, ascendente, hacia el cielo, hacia los placeres sutiles, hacia la felicidad, en fin. Y en la mitad vamos a encontrar el reino humano. Entonces, primer reino vendría a ser el reino del infierno, el reino al cual caen las personas que han tenido comportamientos negativos y que han cargado con mucho karma. Luego vendría el reino animal, un reino superior al infierno, pero aún muy sujeto a los instintos, donde hay muy poco razonamiento. Luego vendría el reino de los humanos, que es, como se le denomina, el reino de los contrastes. En la humanidad se observan las emociones positivas, las emociones negativas, y todo está muy mezclado. Recordemos el mito de Samudra Manthan. En ese mito se hablaba del batido del océano, y precisamente es eso, ese batido del océano interior, es decir, de nuestras emociones. Por eso cuando tenemos un cuerpo humano y una vida humana, sabemos que vamos a estar en esos constantes contrastes: felicidad, tristeza, dolor, placer,
todos estos contrastes los vamos a vivir y los vamos a sentir mucho, y esa es en cierta manera la contradicción de ser humano, y por eso necesitamos trabajar en ello. Somos como malabaristas, debemos considerarnos equilibristas que estamos buscando llevar estas cargas al punto medio, las emociones positivas por un lado y las emociones negativas por el otro. Ascendiendo, entonces, para el próximo reino estarían los asuras, que los asuras vendrían a ser seres celestiales, seres divinos, que vimos en el mito de la Génesis hinduista, que ayudaban a batir esas emociones. Y el último viene a ser el reino de los devas, o el reino netamente espiritual perfecto. Dentro de ese reino, algunos dicen que realmente se comparten asuras y devas un mismo espacio. En psicología espiritual hablaríamos que emociones negativas y positivas realmente están al nivel de la divinidad. O sea, que se requiere las emociones negativas y las emociones positivas, que no hay que calificarlas necesariamente unas como malas y otras como buenas. Simple y llanamente son necesarias, hacen parte del contraste. Sin oscuridad no podría haber luz, entonces debemos considerarlo en este sentido de la misma forma. Necesitamos experimentar a veces emociones negativas, pero también emociones positivas, y con las dos trabajar para llegar a ese centro, a ese Dharma, a esa senda espiritual. Más adelante hablaremos ya de cómo lograrlo, qué prácticas se deben llevar a cabo. Por ahora estamos solamente en esta primera fase inicial de aprendizaje. Entonces, samsara dentro de la psicología espiritual hace referencia a nuestro universo interior y exterior, en el cual tenemos niveles. A veces estamos en el infierno de las emociones, a veces estamos en el cielo de esas mismas emociones, y estamos subiendo y bajando, girando eternamente, hasta que tengamos la suficiente sabiduría para ubicarnos en el punto medio. Es que vamos a aprender a vivir bien realmente, a ser felices, a eliminar esas causas que producen el sufrimiento. Perfecto, entonces remitámonos a el siguiente tema. Como conclusión, el punto medio es la clave para la estabilidad emocional. El eje de una rueda siempre se va a situar en su punto medio, de la misma manera que nosotros debemos ubicarnos en ese punto medio para lograr ese equilibrio y esa estabilidad emocional. Ahora bien, vamos a continuar con las leyes espirituales. Este es un tema supremamente importante, diría yo que es ese eje precisamente de la psicología espiritual, y aquí es donde debemos tomar atenta nota e ir interiorizando cada una de estas leyes para ponerlas en práctica. Estas son leyes muy interesantes, pero que deben ser puestas en práctica. Si solamente las aprendemos, las observamos, no va a pasar y no vamos a tener ningún cambio en nuestras vidas. Es supremamente importante que nosotros vayamos interiorizando y llevando a la práctica, abriéndole un espacio en nuestra vida a estas leyes espirituales, y que sirvan como filtro para poder nosotros interpretar también muchas cosas que nos van sucediendo en la vida diaria. Así pues, vamos a mirar cuál es la definición de ley espiritual. Las leyes espirituales, al igual que las leyes físicas, son los principios básicos que rigen samsara y están dadas por la propia naturaleza. Es decir, rigen el universo interior y exterior. No se pueden cambiar, son la base de lo que sucede. El ser humano no puede cambiarlas, solamente puede comprenderlas. Repito, el ser humano no puede cambiarlas, pero sí podemos comprenderlas. Si las comprendemos y las ponemos en práctica, si nos ponemos en sintonía con lo que dicen dichas leyes espirituales, vamos a actuar a favor de nosotros mismos y a favor de los demás. Por ende, seguir las leyes espirituales es seguir la senda espiritual y seguir también la vida dentro o en el marco de psicología espiritual.
Vamos a ver la primera ley. La primera ley, ley del Dharma. Recordemos que todas estas leyes van unidas entre sí, van a tener una conexión. A veces vamos a llegar a pensar incluso que es hasta una sola ley, solo que dividida para poder entenderlas un poco mejor. Así que debemos tener en cuenta que están unidas. La ley del Dharma. Ya habíamos visto en la primera clase qué significaba Dharma. No sé si alguno de ustedes recuerde y tenga ahí en sus apuntes. Dharma es ley natural perfecta. Vamos a ver entonces qué nos dice. La ley del Dharma nos indica que existe un orden universal en el cual el ser humano tiene deberes para consigo mismo y para con el mundo. El Dharma ha sido revelado por los grandes maestros de la espiritualidad, destacando al Buda y su interpretación del Dharma, el Buda Dharma. Entendiendo entonces que el Dharma es la ley natural perfecta, esta nos está indicando que existe un orden universal, es decir, que las cosas suceden por un algo y que hay una lógica. Como funciona un reloj, tiene una serie de piezas que funcionan de manera conectada y que permiten que esa máquina funcione. De esa misma manera, el universo tiene un orden. Quizás nosotros no lleguemos a entender el orden completo, es decir, todo lo que abarca. Tendríamos que tener una sabiduría infinita de un maestro de la vida espiritual, tener mucha fe, tener mucho conocimiento, pero por lo menos entendiendo que esta ley existe, que esta ley aplica y que nosotros tenemos deberes para con nosotros mismos, pero también para con el mundo. Es decir, que existe esa conexión y que si yo hago bien las cosas y las hago bien para con el mundo, todo esto está íntimamente ligado y que no es, podríamos decir, no estamos perdiendo nuestro tiempo, sino que estamos atrayendo las cosas buenas a nuestra vida desde que sigamos y practiquemos la ley del Dharma. Como decían, la ley del Dharma no ha sido creada por una persona, no es un invento de alguien, simplemente es algo que ha estado ahí y que ha sido revelado por grandes maestros. En este caso, el Buda es uno de esos grandes maestros y dentro de Dharmakaya es el maestro perfecto, el maestro que consideramos más importante, y él dio su interpretación del Dharma, que es precisamente el Buda Dharma, de donde tomamos su esencia para hacer este curso de psicología espiritual. Entonces, concluyendo, ley del Dharma es una ley universal que habla del orden cósmico, del orden del todo, en la cual nosotros llegamos a entender que tenemos unos deberes. Perfecto, vamos a ver entonces la otra ley. Ley de Anicca. Anicca es una palabra sánscrita que traduce impermanencia. Quiere decir que todas las cosas que existen van a durar por un tiempo y luego desaparecerán. Todos los fenómenos dentro de samsara son impermanentes. Si bien algunos fenómenos pueden durar muchísimo tiempo, por ejemplo, la vida de una estrella pueden ser cientos de miles de años, pero eso no quiere decir que sean eternas. Aun cuando puedan durar muchísimo tiempo, también llegan a su fin. Por ende, Anicca nos indica algo muy importante y es esa ley de impermanencia. Todas las cosas, seres y estados que conocemos están sujetos al cambio. Es más, el cambio es inevitable. Nada es estático, todo es dinámico. Entonces, lo que quiere expresarnos esta ley de Anicca es que el universo es dinámico, todo está sujeto al cambio. Dentro de nuestra psicología no podemos pararnos invariablemente en una emoción o en un sentimiento, porque esto puede llegar a cambiar. El cambio es lo único constante, la única constante es ese cambio. Por ende, todo se está moviendo. Ese océano de nuestro universo interior está en constante transformación. Y eso debemos tenerlo muy claro, que debemos acá recalcar, y es el evento de la muerte. A veces consideramos que la muerte puede llegar a ser ese último momento
esa dimensión de la cual no vamos a salir, pero hay que tener en cuenta que si todo es impermanente, la muerte, por ende, también tiene que ser impermanente, durar un tiempo y luego retornar a la vida. De ahí, de esta ley y de esa lógica que nosotros podemos apreciar en los diferentes fenómenos físicos de este planeta, es que los hindúes y las personas que han estudiado y que han revelado el Dharma nos han enseñado eso, que hay un renacimiento, que la vida que tenemos ahora no es la única vida que vamos a tener, ni es la única vida que hemos tenido. De ahí van a surgir invariablemente muchas preguntas. Vamos a decir, bueno, ¿y por qué no recuerdo cuándo viví? ¿Por qué no tengo esos recuerdos en mi mente? ¿Y cómo funciona pues ese proceso de renacimiento? Eso lo veremos más adelante, pero el hecho es que para que esta ley de Anika se pueda cumplir, se requiere precisamente que la muerte sea también impermanente, solamente un giro más de esta rueda del samsara. Ahora vamos a ver la tercera ley o ley del karma. Yo pienso que esta palabra karma ya es conocida por muchos, se puede utilizar o se utiliza en el lenguaje cotidiano y tiene que ver con como ese castigo que a veces las personas creen que le deviene a la persona que hace algo malo. Pero karma tiene un significado muchísimo más profundo. Bueno, vamos a ver entonces qué es karma. Ley de causalidad. Determina que toda causa tiene su efecto. Muy interesante. Quiere decir que cada cosa que se hace va a tener entonces un efecto. Por tanto, lo que vivimos, lo que hacemos en el momento en el que estamos no es casualidad, sino causalidad. Ha sido causado y determinado por nosotros mismos, por el actuar que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo de esto sería sembrar una planta. Ponemos la semilla, la vamos cuidando y entonces de ahí emerge esa planta. Teniendo en cuenta entonces que se necesita la semilla y que la semilla es la causa de esa planta que después retoña. Todo lo que se da irremediablemente volverá en igual proporción. Esto también hay que aclararlo, porque todo lo que vamos a dar nosotros se va a devolver. No es una venganza, no es un castigo, simplemente es una ley de equilibrio. Lo que nosotros damos al universo, a los demás seres y a nosotros mismos se nos va a devolver. ¿Qué sucede? Que muchas veces no recordamos todas esas causas, todas esas cosas que vamos haciendo en el día a día con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestros actos, y ellos más adelante se van a devolver. Hay que tener claro que el karma no es fácil de entender en su totalidad. Si bien el principio de causa y efecto lo podemos ver fácil, hay demasiadas causas y demasiados efectos. Es como una ecuación matemática con muchísimas variables, por ende se hace muy difícil de comprender en su totalidad. La tarea de nosotros es simplemente saber que esta ley existe y respetarla lo más posible, dando siempre de nosotros lo mejor, tratando de vivir precisamente en el Dharma. Se dice que cuando alguien vive realmente dentro del Dharma, ya no va a generar más karma, ni positivo ni negativo, es decir, llega al punto medio perfecto en el cual trasciende estas realidades, trasciende estas leyes. Pero mientras nosotros no podamos trascenderlas, debemos vivir lo más acorde a estas leyes. Vamos a leer esta última parte. El Dalai Lama dice: el karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir. Preocúpate mejor por lo que tú das. En psicología espiritual debemos entender en la ley del karma como la ley de causa y efecto, y por ende lo que damos es lo que vamos a recibir. Demos buenas emociones para recibir buenas emociones. Démosle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu estímulos positivos para que recibamos entonces también eso positivo que estamos buscando. Cometemos a veces el error de exigir primero y luego dar.
y es completamente al revés. Primero debemos dar y luego ahí sí vamos a tener esta retribución. Muy bien, vamos entonces a la cuarta ley. La cuarta ley es la ley del libre albedrío. Vamos entonces a ver qué es libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones. La ley del libre albedrío es una ley muy sencilla, muy simple. Quiere decir que el destino como tal no está escrito. Nosotros somos los creadores y creadoras de lo que nos va sucediendo. Por eso estas leyes van unidas. Es necesario que exista un libre albedrío para que el karma pudiera existir. Si las cosas estuvieran determinadas de antemano, no podríamos cargar con ningún karma negativo. ¿Por qué? Pues porque estarían ya determinadas, escritas. Sería una historia con un final predestinado. Pero esto no ocurre. Así que debemos tener en cuenta que cada cosa que nosotros hacemos es porque nosotros hemos querido realizarla. Siempre hay otras opciones, siempre existen posibilidades de cambiar, de mejorar, de darnos lo que nos merecemos. Eso debemos tenerlo en cuenta. Ese libre albedrío lo que quiere decir es que nosotros tenemos potestad sobre nosotros mismos. Por ende, debemos analizar y tener conocimiento para poder obrar correctamente. Por eso hablábamos en la primera clase que es muy importante eliminar la ignorancia, porque cuando no sabemos y no tenemos discernimiento podemos estar pensando que estamos haciendo las cosas bien y por eso vemos que el resultado muchas veces es negativo. Concluyendo, tú eliges el karma que llevarás contigo. Tenemos libre albedrío y ese libre albedrío implica el karma. Elegimos entonces qué llevaremos con nosotros. Vamos a ver la quinta ley, ley de interdependencia. La ley de interdependencia indica que todo está unido con todo. Actos, emociones, pensamientos y la espiritualidad están íntimamente ligados. Los pequeños cambios son fundamentales. Esta ley es una ley que nos indica que todo está unido, que no hay ninguna parte, ninguna partícula, ningún ser que realmente haya surgido de la nada. Todo ser tiene que tener un padre y una madre, una génesis, un inicio, unos antepasados, una serie de cosas que tienen que haber sucedido para que él exista. Nosotros podemos tener una semilla, pero esa semilla necesita agua, necesita tierra y necesita luz y también necesita aire. Si alguno de estos elementos no está, la semilla no va a poder emerger, no va a poder nacer. Esta es la ley de interdependencia. En psicología espiritual es importante tener en cuenta que nosotros debemos interrelacionar actos, emociones, pensamientos y nuestro espíritu, que lo que hacemos influye en nuestras emociones, que en cómo nos sentimos influimos en nuestros pensamientos, que como pensamos influimos en nuestra espiritualidad y así en todo sentido. Por eso todo está unido con todo. Por ende debemos tener buenos actos, buenas emociones, buenos pensamientos y una espiritualidad también equilibrada. Que todo esto sea lo más enfocado hacia seguir la ley del Dharma, es decir, hacia el equilibrio. Actos equilibrados nos llevarán a una espiritualidad equilibrada, pero emociones demasiado negativas nos van a llevar entonces a una espiritualidad negativa y por ende todo influye con todo. Así que los pequeños cambios, para cerrar esta quinta ley, son fundamentales. Podemos hacer un cambio en nuestra dieta y esto, aun cuando no lo entendamos completamente, puede llegar a hacer un cambio en nuestros pensamientos. Si yo llego a hacer un cambio en mis pensamientos, estoy haciendo directamente un cambio en mis emociones y así. Básicamente ese es el principio que rige la ley de interdependencia. Ahora vamos a mirar la sexta ley. Esta es la última de las leyes que observaremos en este curso.
Ley de la sincronía. Para que todo pueda encontrarse unido, es necesario que sus partes se encuentren en sincronía. La ley de sincronía nos indica que todo tiene un ritmo. Esta última ley es una ley que le da estructura a las demás, es decir, si todo está unido, si todo tiene una causa, si existe una ley universal, tiene que existir una sincronía. Un reloj funciona precisamente por la sincronía de cada una de sus partes. Entonces, debemos tener claro, dentro de psicología espiritual, que dentro de nosotros también existe una sincronía. Es decir, nosotros estamos sujetos a ciertas situaciones que van sucediendo y que si nos ponemos en armonía con esas situaciones, nos vamos a sentir bien, vamos a pensar bien, vamos a recibir todo eso que a veces le pedimos al universo. Pero si estamos fuera de sincronía, haciendo las cosas de manera negativa, dejándole todo a la suerte, exigiendo pero no dando, entonces estaríamos fuera de esta sincronía. El mundo tiene un ritmo, el universo, nuestro corazón, nuestra respiración, todo está sincronizado. Por ende, en psicología espiritual es importante tener en cuenta esta sincronía. Muy bien, queridos aprendices, estas han sido las 6 leyes que vamos a mirar en esta clase. Hay más leyes espirituales, pero estas son las leyes fundamentales. Entendiendo estas 6 leyes, vamos a comprender y a entender y a mejorar nuestra propia vida, siguiendo ahora a la práctica. Hemos visto en esta clase la teoría, la tercera clase que se viene y que espero todos vayan a mirarla, es sobre la práctica espiritual, cómo llevar estos conocimientos a nuestra vida diaria. Les agradezco mucho que hayan estado acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos veremos en la próxima clase.